Buenos días, hermanos. Qué gusto, me alegro de verlos un día más congregándonos o reuniéndonos para conocer y adorar a nuestro Señor, que es fundamental en nuestra vida como cristianos. Vamos a orar para poner este culto, todo lo que vamos a aprender y nuestros corazones en las manos del Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, por este día. Gracias por todo, Señor, lo que has creado, Padre, y has permitido que esté hoy en día, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos despertar, levantarnos, Señor, alistarnos, tener un corazón, Señor, deseoso de venir acá, Señor, y permitirnos venir a reunirnos, Señor, entre hermanos, entre familias, Señor, para darte la gloria y la honra a ti, Señor, para conocer más de ti, Señor, alabar tu nombre, Señor, y por supuesto, que todo, Señor, realmente te dé la gloria, que nuestro corazón realmente esté humillado y rendido ante ti, Señor. Padre, te pedimos esta mañana que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos estén abiertos a ti, Señor, a tu palabra, a tus consejos, a lo que tú dices, Señor, a los mandatos y las instrucciones, Señor, que tú nos das. Permítenos, Señor, vivir, Señor, guiados por tu Espíritu, comandados, Señor, por Cristo, con tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y por supuesto, con la esperanza eterna, Señor, como objetivo de nuestra vista, Señor, y de nuestro caminar. Gracias, Señor, por todo. Te alabamos, te bendecimos. Bendice, Señor, a aquellos hermanos que no pudieron venir, Señor, que necesitan más de ti, Señor. Te rogamos también, Señor, que todo lo que se dé, todo lo que hablemos, todo lo que oigamos, Señor, sea para crecer en ti, Señor, crecer en la fe y especialmente, Señor, servirte y alabarte a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado oramos y ponemos todo este tiempo en tus manos. Amén y amén. Para hoy, hermanos, les traigo una reflexión titulada Obediencia y honra, obligación o deseo. Para eso vayamos a el Evangelio de Mateo. Vamos a empezar a leer la Biblia por Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 38. Mateo 22, 36 al 38. Dice así en Reina Valera: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Aquí, hermanos, para empezar siempre hay que preguntarnos qué nos dice los versículos. Y acá lo que yo rescaté son dos preguntas. La primera es la más evidente. ¿Amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente? ¿Amo al Señor con todo lo que soy? Y segunda pregunta, ¿le demuestro a Dios ese amor todos los días? En la cotidianidad decimos que amamos a muchas personas, pero a veces nos cuesta demostrarlo. ¿Por qué? Porque muy fácil es hablarlo, pero muy difícil es demostrar, muy difícil es hacer. Uno de los principios básicos del cristiano, del cristianismo, es el temor de Dios. Pero de hecho, es tan básico que para tener sabiduría, para tener conocimiento y ponerlo en práctica, se necesita tener temor de Dios. Es uno de los principios básicos. La pregunta es, ¿tenemos temor de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos todos los días? Por eso, Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Muy bonito, muy revelador, pero realmente sabemos qué es temor de Jehová. Sabemos qué es el temor hacia Dios. El temor de Dios significa tener a Dios en la más alta consideración, en el más alto aprecio, valor y respeto. Son palabras difíciles. Es una posición muy alta, un rango muy elevado. En otras palabras es decir, tener a Dios en el primer lugar. Eso lo conocemos todos, lo hemos escuchado todos.
Solo que, en palabras más complicadas, consideración, aprecio, valor, respeto, en una posición muy alta. Y todo eso da como resultado que cada uno va a influir, Dios en cada uno va a influir un impacto, una transformación en nuestra vida, en nuestros hábitos, en nuestras acciones. Es decir, que si le damos realmente el valor que Dios merece en nuestras vidas, el resultado de ello va a ser una transformación real, completa y notable. Son tres palabras claves que igual la palabra lo menciona en toda la Biblia. Real, genuina, que se vea, notable, que todo el mundo lo aprecie, sea demostrado en nuestra vida. Y completa, no es a medias. No es que crezca un poquito, mañana retroceda un poco, pasado mañana vuelva a donde estaba. No es eso. Es completa, es que vaya en crecimiento todos los días. Tanto así que si le amamos como decimos que lo amamos, tendríamos un temor de Dios genuino, un temor a fallarle, a defraudarlo. Y eso es difícil porque cada segundo hay que tomar decisiones. Decisiones entre solo dos opciones. ¿Agrado a Dios o agrado mi corazón? ¿Honro al Señor o lo desobedezco? Es como la vida, solo hay dos caminos. El cielo o el infierno. Uno es grande, ancho, el otro es difícil y estrecho, angosto. Así que tenemos que meditar bastante en la siguiente pregunta. Y no solo ahorita. Se lo pido, el Dios se lo pide para que lo haga mañana, pasado mañana y todos los días. Y la pregunta es esta. Si realmente amamos a Dios, como decimos que lo amamos, ¿por qué le fallamos tanto? ¿Por qué? Hay muchas respuestas. Es que somos humanos, es que somos débiles, pero solo hay una válida, que encierra todo, lo incluye todo, y es nuestra integridad. ¿Qué nivel es tu integridad con el Señor? ¿Cómo crees? ¿Eres fiel realmente al Señor? ¿Te consideras un servidor fiel al Señor? ¿Sabe qué es la integridad en una persona, hermano? Lo leo textual a como lo puse. La integridad es la cualidad que implica ser honesto, no mentir, hablar la verdad, incluso afrontar la verdad, ser coherente, es decir, vivir lo que digo. Ahí está peliagudo. Ser transparente, ser amable, ser justo y ser fiel. Pero en especial hay una característica que sobresale de la integridad. Y ponga mucha atención a esto. En especial, ser íntegro es buscar lo correcto y hacer siempre lo correcto. Y eso solo en la Biblia lo encontramos. ¿Verdad que sí? Todos lo sabemos. Ahora, ¿cuánto tiempo pasas en la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas buscando lo que es recto? ¿Por qué? Porque eso va a influir en cuánto haces lo correcto. Y no se lo digo yo, la Biblia también se lo dice. Vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 8. Acá es Pablo hablando a los filipenses. Filipenses 4:8. Dice así en Reina Valera contemporánea. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Filipenses 4:8. Pablo lo que nos dice es que todo lo que sea valorado de esta forma, hay que oírlo, hay que recibirlo, hay que aprenderlo y hay que ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque lo que usted vea que se caracterice todo esto va a ser bueno para su vida, va a ser bueno para usted y lo va a cambiar a usted. Sin embargo, la única forma
de buscar, perdón, de caminar con Dios, llamémoslo así, de que Dios esté con nosotros, es buscarlo y agradarlo. ¿Por qué? Porque si lo buscamos y no lo agradamos, ¿para qué nos sirve entonces buscar a Dios? Entonces, para estar con Dios, para que Dios esté con nosotros, hay que buscarlo y agradarlo. Es ser justos delante de Dios. Ser llamativos delante de Dios. Que Dios nos vea con agrado. Que nos vea buenos, que nos vea limpios de todo pecado. Por eso dice Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero aquí tenemos un dilema. Para agradar a Dios, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted que le agrada más a Dios? Más, ojo, porque hay muchas cosas que le agradan. Pero ¿qué cree usted que le agrada más a Dios? De usted. De ver en su vida, de que usted haga. La honra. Honrar a Dios significa mostrarle estima, respeto, reverencia, admiración, adoración, alabanza, sumisión y la obediencia. ¿Por qué? Porque todo eso se encierra en la honra. Es decir, que debemos honrar a Dios siempre. Un comentario que leí dice así: honramos a nuestro Padre cuando profundizamos nuestra relación con Él. A través, digámoslo así, de hacer y guardar todos los convenios y todas las ordenanzas de salvación. Es decir, hacer todo lo que nos manda hacer como iglesia. Por ejemplo, la Santa Cena, el bautismo, congregarse. Eso es guardar lo que Él nos dice. Y eso es lo que va a honrar a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque va a hacer crecer nuestra relación con Él. Y a quienes guardan sus ordenanzas, Él los bendice, no con dinero, no con propiedades, no con salud. Él los bendice con su Espíritu Santo, para que los guíe y los fortalezca. Qué bonito, ¿verdad? Y eso está en la palabra de Dios. Si alguno me dice que no lo sabía, es falta de palabra, hermano. Lo siento, pero se lo tengo que decir. Y si usted lo ha escuchado, muy bien, pero hay que ponerlo en práctica. Todos tenemos que hacerlo. Eso no es lo que nos manda Dios. La mayoría de los que están aquí han sido padres. Cuando sus hijos eran niños, eran pequeños, es decir, que estaban bajo su mandato, ¿qué les gustaba más a ustedes de ellos? ¿Pedir perdón? ¿Que ellos le pidieran perdón? ¿O que obedecieran lo que ustedes decían? La obediencia. La obediencia. En los 10 mandamientos se nos enseña a honrar a padre y madre. Sin embargo, la diferencia entre obediencia y honra es la siguiente. Obediencia necesita un comando, una instrucción. Es decir, alguien o algo que nos diga qué hacer. Esa es la obediencia, hacer aquello que nos mandaron a hacer. Pero la honra, por su lado, es aquello que no necesita una instrucción, no necesita un comando. Entonces la honra es hacer lo que debemos hacer sin que nadie nos diga qué hacer. Y esa forma de hacer, lo único es sabiendo qué es lo que hay que hacer. Y en la palabra sabemos qué hay que hacer. La duda es, venimos a la palabra, y conocemos qué es lo que hay que hacer. Hay un hombre en la Biblia que era conocido como el hombre según el corazón de Dios. Ese era David. ¿Saben una razón del por qué David era considerado como el hombre según el corazón de Dios? Esta es una razón y lo vi muy bonito. Porque David propuso en su corazón construir el templo para Dios, sin que Dios se lo pidiera. Es decir, que salió del corazón de David. Honró. Eso es honrar. Quiso honrar a Dios, sin que Dios le pidiera que hiciera algo. Le salió de su corazón. Deseó hacer algo para alabar al Señor. Eso es honra, no obediencia.
Y Dios dice, ese es el tipo de corazón que me agrada. Aunque David era un pecador, aunque David era un asesino, lleno de orgullo, de lujuria, de malos deseos, tenía muchos problemas. ¿Cuál es la diferencia entre David y yo? Entre David y usted, ninguna. Pero aún así, Dios dijo, Él agrada mi corazón. ¿Por qué? Porque está buscando formas de honrarme. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás buscando formas de honrar a Dios? ¿Por qué? Porque eres un pecador. En nuestra carnalidad somos pecadores y tenemos aún deseos de hacer lo que nosotros queremos. Pero estás buscando a Dios por encima de todo. Estás buscando agradar a Dios, honrar al Señor con tus propios deseos, no porque la palabra me dice tengo que venir a la iglesia, congregarme, a escuchar la palabra, porque eso es una obligación, es un mandato. Pero tú quieres, deseas venir a escuchar la palabra de Dios, conocer al Señor, crecer en tu conocimiento, en sabiduría. Honra, hermano. Esa es la diferencia. ¿Cuántos de nosotros, cuando éramos pequeños, esperábamos que nuestros padres nos dijeran qué hacer para entonces nosotros obedecer? Por ejemplo, teníamos una tarea de la escuela o el colegio. No la hacíamos, entonces nuestros papás nos decían, vaya a haga la tarea. O en la noche, vaya a lavarse los dientes. ¿Por qué? Porque no se los ha lavado. Esos son mandatos. Cuando éramos pequeños, todos hacíamos eso. Esperábamos que nos dijeran qué hacer. Sin embargo, eso no es honra. Nosotros necesitamos obedecer. ¿Por qué? Porque ser obedientes es bueno. Eso le agrada al Señor. La obediencia hay que hacerla, hay que cumplirla. Pero honra es decir, Padre, yo no necesito que me recuerdes qué tengo que hacer. Yo haré lo que tengo que hacer porque sé que lo tengo que hacer y porque es plan, porque es tu voluntad, porque es plan tuyo y tú quieres que lo haga sin que tú me digas qué hacer. Eso es honra. Usted lo dice, hermano. Señor, voy a ir a la iglesia hoy con todo el gusto para escucharte, para alabarte, para conocerte, porque quiero. Usted lo dice de esa forma. Usted en las noches, entre semanas, usted dice, Padre, vengo a ti para escuchar este audio, para conocerte más, para profundizar en ti, para conversar contigo en oración. Usted lo hace, hermano. Lo hace con esa intención, con ese motivo. Buscar al Señor porque tú quieres. No porque es obligación o porque los demás, para que me vean. En la palabra está muy claro que hay que obedecer siempre a Dios. Y que todo lo que hacemos siempre es para honrar y glorificar su gran nombre. Y eso está claro y todos lo sabemos. Dios nos dice que quiere que seamos obedientes. Y también nos dice que todo lo que somos, todo lo que hacemos es para la gloria y la honra de Él. Es muy claro. De hecho, Juan 15:8 dice lo siguiente: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Aquí no dice que Dios se agrada porque usted hace su trabajo y lo deja a Él de último. Porque usted viene aquí y a pesar de que usted tiene conocimiento, no pone en práctica ese conocimiento. No va a otras personas a hablar. No viene aquí incluso a servir. ¿Por qué? Porque aquí dice, ustedes dan mucho fruto. Dios se agrada cuando ustedes dan mucho fruto. Y eso, no me voy a meter en el tema de dar mucho fruto. De cuáles los frutos, los deberes que tenemos como cristianos. Pero usted los conoce. Aquí está el mandato. Dios le agrada cuando ustedes dan mucho fruto. Esto es una indirecta, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque si usted no da fruto, entonces estás desvalorando el privilegio que tienes, el Espíritu Santo en ti. Y si lo haces, dice el Señor, muestran que son mis discípulos. Uno de los principales motivos del por qué Cristo nos salvó, nos rescató y nos llevó hasta Él, es para que seamos, y la palabra lo dice, adoradores en espíritu y en verdad. Hermano, ¿realmente somos adoradores en espíritu y en verdad? Aquí no hay ninguna trama o algo que usted no entienda. Adoradores en espíritu. En espíritu, ¿qué es lo que usted tiene? Al Espíritu Santo. Eres un adorador por medio de ese espíritu que tú tienes. Y en verdad, lo haces con el corazón, lo haces genuinamente, humillado y rendido ante Dios, que Él vea
que es un sentimiento profundo y real? ¿Estamos practicando la verdad o nos aferramos a las reglas y los rituales que nos han sido enseñados? ¿Vives realmente el cristianismo? ¿Vives realmente ser cristiano? ¿O vives una religión de rituales, de tradiciones? ¿Nos dedicamos a Dios por el bien de amarlo y satisfacerlo? ¿O por el bien nuestro de salvar nuestra alma? De no irnos a una condenación eterna. Le resumo todas esas preguntas en una sola, entonces, porque siento que son muchas. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual tú buscas a Dios? ¿Por qué lo buscas? ¿Por qué tu corazón lo obligas a venir al Señor? ¿Cuál es tu razón de venir? ¿Cuál es tu razón de buscar a Dios, de leer la Biblia, de incluso orar? ¿Cuál es tu razón? Este, hermano, es un llamado de Dios directamente a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere más de ti, quiere más de tu tiempo, quiere más de tu esfuerzo, quiere más de tu vida. No quiere una parte, quiere todo. Y eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque usted ya no se manda. Dios lo manda a usted. Y lo que Él quiere es hijos que lo obedezcan al pie de la letra, sobre todas las cosas. Pero también quiere que en esa obediencia haya honra, haya deseo, haya amor, haya pasión, haya fervor de agradarlo a Él. Un hijo siempre está al servicio del Padre. Y eso lo sabemos. Cuando crece nuestro Padre, nuestro deber es ayudarlo, cuidarlo. Eso es lo que pide el Señor. Aunque Él no va a envejecer, ni va a dejar de existir, nuestra obligación es cuidar, venir a servir al Padre que nos adoptó, que nos recogió, que nos salvó. ¿Por qué? Porque si nos consideramos cristianos y no lo hacemos, lamentablemente déjeme decirle que no eres un verdadero seguidor de Cristo, no eres un discípulo, no eres un hijo. ¿Por qué? Porque el hijo que lo busca, que lo adora, que lo honra, que lo glorifica, ese es el hijo que él considera y que lo va a ver con agrado. Y por supuesto, el servicio al Padre es una obligación y es para honrarlo, pero el pensamiento y el deseo de hacerlo es lo que le gusta al Padre. Y eso es lo que Él está pidiendo ahorita, que pienses y obres, que pienses en Él y que obres para Él, glorificando y honrando su nombre. Así que, hermano, le pregunto lo último, que fue la primera pregunta, la del título. ¿Cómo vives el cristianismo? ¿Por obligación o por deseo? Oremos, hermanos. Padre eterno Dios, gracias, Señor, porque estamos acá, Señor, reconociendo, Padre, de que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro todo, Señor, y que somos hijos tuyos y que nada, Señor, merecemos ni somos delante de ti, Señor, pero venimos, Señor, con un corazón rendido a ti para decirte que te necesitamos hoy, Señor, para crecer en ti, para quitar todo aquello, Señor, que obstaculiza nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a verte, Señor, con gusto, con deseo, Señor, a buscarte, Padre, con un profundo amor, con un deseo, Señor, de darte la gloria y la honra a ti, Señor. Ayúdanos en medio de la semana, Señor, a buscarte a ti, Señor. Que sea lo primero y sea lo último del día, Padre. Honrarte, glorificarte, Señor, pasar con tiempo contigo, Señor. Ayúdanos que en nuestro corazón realmente haya un trono, Señor, donde tú te sientes y lideres nuestra vida, Padre. Ayúdanos a comprender, Señor, que la palabra es nuestro manual de vida, Señor, y que como cristianos debemos vivir como tú nos lo dices, pero con agrado, con gusto, con deseo, Padre. Que realmente, Padre, haya una honra que te agrade de ti en nuestra vida, Padre. Ayúdanos en todo momento a hacer lo que a ti te agrada, a satisfacer, Señor, lo que tú dices y lo que tú quieres, Padre, de nosotros. Que nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, Señor, sean la última opción
sean lo último en nuestra vida y lo primero seas tú, Padre. Que tu amado Hijo realmente sea valorado en nuestra vida, que su sacrificio realmente haya valido la pena en nuestra vida, Padre. Y por supuesto, que nuestra vida te dé la gloria y la honra a ti, Señor, como debe ser, Padre. Porque eres el único que merece toda la gloria y la honra, Señor. Y te pedimos que nuestra vida sea para ello. Que el propósito, Señor, por el cual vivimos sea para honrarte, para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor. Y ayúdanos, Padre, a que nuestro yo muera todos los días y que tú vivas en nosotros. En nombre de tu Hijo amado oramos, Señor, y te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor, con estas canciones, Padre, que nuestra boca siempre salga adoración para ti. En nombre de tu Hijo amado oramos, Señor. Amén.